Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje, que corresponde con la semana uno del módulo que comienza, del cual les doy la más cordial bienvenida. Es del módulo 5, que es argumentación. Mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y pues bueno, los voy a estar acompañando durante estas 4 semanas que dura el módulo como su asesor virtual. Recuerden que pues bueno, nuestra forma de comunicarnos es a través de la plataforma, por la mensajería, por el foro Aprendiendo, o bien, si lo desean, por el correo electrónico, que también pueden acceder a él a través de la plataforma. Eh, bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, pues bueno, es importante pues conocer o saber que tenemos que estar muy al pendiente de cumplir con las reglas de comunicación virtual, también conocidas pues como etiqueta. Eh, Caso, ¿por qué es importante su cumplimiento? Porque pues en la mayor parte de la comunicación que nosotros mantenemos en la plataforma y en esta forma a través de la cual ustedes han elegido para cursar su preparatoria, es en línea, y la forma en la cual nosotros pues nos expresamos es de manera escrita. De tal manera que pues en estos espacios, ya sea en la mensajería, en los foros o en los correos electrónicos, se recomienda siempre pues que ustedes se presenten, se dirijan de manera respetuosa, mencionando el nombre de la persona a quien se están dirigiendo, y pues en la medida de lo posible evitar groserías y pues también respetar de ser posible la postura de sus compañeros, ya que pues todos pensamos de manera diferente. Este módulo, lo que vamos a hacer no es que nos vamos a pelear, vamos a llevar a cabo ejercicios de diálogo a través de exponer argumentos que pueden sustentar o que tienen que sustentar las posturas, pero en todo caso de lo que se trata es que nosotros ejerzamos el diálogo a través precisamente de la expresión racional, lógica de argumentos. También es importante que ustedes se esmeren en escribir correctamente, haciendo uso de las reglas de ortografía, cuidar su redacción. Yo sé que a veces pues las carreras no nos lo permiten, a veces a mí también se me salen ciertos errores, pero en la medida de lo posible cuidar que pues nuestros mensajes sean comprensibles. Esa es principalmente la intención, de darnos a entender y que las personas puedan entender nuestro receptor, el mensaje que queremos que entienda o que le queremos transmitir. Y en ese sentido, pues bueno, más que nada, pues es evitar en ese sentido el uso excesivo de mayúsculas, evitar incluir modismos, abreviaturas que pueden ser en algunos contextos incomprensibles, y pues bueno, también evitar en la plataforma el uso de imágenes. Si ustedes desean compartir algún video o imagen, algún esquema que permita la comprensión de alguno de los contenidos, pueden hacerlo, pero les recomiendo que hagan uso de las ligas y de las referencias bibliográficas para que se pueda acceder a ellos. Dentro de la responsabilidad, algo que vamos a estar trabajando, que ustedes ya lo vienen trabajando desde el propedéutico, es el hecho de que la información o cualquier información que nosotros hagamos uso de ella de manera directa o indirecta, usemos un sistema de referencia. En el caso, ahora les va a tocar una transición o una aceptación de que puedan ustedes utilizar el sistema APA. Entonces, en ese sentido, pues bueno, si ustedes ya han estado familiarizados con ese sistema de citación, pues les vendrá bien. Si ustedes ya se habían acomodado con el de Prep en línea C, también es correcto. Nada más, en cualquiera de los dos casos, cuando nosotros hagamos alusión a información que nosotros encontremos en alguna otra fuente de información, hacer la referencia debida. Bueno, eso en lo que cabe como la parte o el marco de introductorio para para nuestra comunicación. Hola, Tania, buenas tardes. Bueno, en nuestra sesión de hoy, pues bueno, esperemos que el tiempo nos alcance. Hay una cosa para que se las diré en cada sesión, pero mi Zoom es que dura 40 minutos, de tal manera que cuando se acerquen esos 40, bueno, cuando lleguen 40 minutos se va a cerrar. No nos vamos, yo les voy a pedir que se vuelvan a conectar con los mismos datos. No nos vamos a tardar otros 40 minutos, simplemente recuerden que estos espacios son de máximo 1 hora. Regularmente casi siempre la cumplimos, nada más yo les pediría que fueran participativos, no tienen que abrir su micrófono, su cámara no la tienen que abrir,
pero sí tienen la posibilidad de abrir su micrófono y o bien responder o compartir sus preguntas o sus comentarios a través del chat, ¿sale? Entonces, en ese sentido, cuando lleguen los 40 minutos se va a cortar, se vuelven a meter y cumplimos con nuestra hora de la sesión, ¿sale? De este espacio. Y así va a ser durante el módulo, ¿sale? Elijo esta plataforma porque permite una interacción mucho más directa. Yo sé que a algunos otros asesores les gusta trabajar con con YouTube. A mí no me gusta YouTube porque está muy desfasado el tiempo y no sé si me entienden o no me entienden y creo que esta plataforma nos permite un contacto mucho más inmediato y si tienen alguna duda o algún problema, pues no tenemos que estar esperando tanto tiempo para la respuesta, ¿sale? Bueno, pues bueno, la pregunta que nosotros vamos a intentar responder el día de hoy es en función de las actividades que ustedes tienen que hacer para esta semana y es que es el argumento, ¿sale? Eh, mm, no, un argumento no es una opinión, Tania. Nosotros podemos tener una opinión y aparte fundamentar esa opinión. Cuando nosotros fundamentamos esa opinión, entonces estamos dando el argumento de nuestra opinión, ¿sale? Ahorita vamos a pasar a unos ejemplos. A eso sí, las evidencias que componen a ¿cómo se llama? A una opinión. Por ejemplo, podemos decir, partiendo de la opinión, yo les podría decir que yo pienso, bueno, yo vivo acá en la ciudad de Querétaro, ¿no? Puede ser relativo a mi comunidad o yo considero que, eso también a ustedes lo pueden hacer. El yo pienso, yo creo, yo considero es como la forma a través de la cual se expresa una opinión, ¿sale? Bueno, puedo decir, yo considero que el mejor equipo de fútbol de la Liga MX es, no sé ustedes cuál digan, podría yo decir eso, ¿no? Vamos a suponer que es eh, ah, no sé, no quieren entrar en conflicto, ¿cuál creen que es el mejor? ¿Cuál creen que sea el mejor? Vamos a poner que sean los Pumas, ¿no? Los Pumas. El mejor equipo de fútbol de la Liga MX son los Pumas. ¿Sale? Bien. Eso es una opinión, ¿sí? El problema es en qué te basas, que yo puedo, dice su compañera, cuáles son las evidencias o datos que me permiten decir que ese es el mejor equipo, no sé, pues yo les puedo decir que, pues, no sé, si buscáramos nosotros información o si fuéramos nosotros conocedores del tema, podríamos decir tal vez que, pues, en los últimos 10 años han ganado, 4 torneos, ¿no? Eh, los últimos de esos 10 años, la liguilla, han pasado la liguilla 8 veces, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué más podríamos decir? Cuentan con con los jugadores con mayor goleo, ¿sale? Muy bien, dice por sus títulos en la liga y entra en el top 5 que consiguieron la Copa CONCACAF. Muy bien, ese es un buen dato. Y si ustedes se fijan, esta parte es importante porque alguno diría, bueno, entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento lo vamos a entender siempre como hay una estructura que nos dice que primero vienen las premisas
y después viene, bueno, puede premisa uno, premisa 2 y después viene la conclusión. Esta forma de entender el argumento no se casen con ella, es como una manera de enseñar o identificarlo, pero lo que básicamente tenemos que entender es que el argumento es una estructura comunicativa a través de la cual un enunciado, ajá, o uno o más enunciados sustentan a otro, ¿sale? En el caso, por ejemplo, aquí yo considero cuál es mi enunciado, que el mejor equipo del fútbol mexicano, este es mi enunciado, ¿sale? ¿Sí? En este caso, este funcionaría como tesis o conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión no siempre es lo que viene al último, sino es lo que yo quiero sustentar. ¿En qué me baso para sustentar eso? En los últimos 10 años han ganado 4 torneos. Esto es una premisa, ¿sale? ¿Qué otra premisa tengo yo? Han pasado a las finales 8 veces de esos 10 años. Cuentan con jugadores, con los jugadores que más goles anotan en un partido. Consiguieron la Copa con CONCACAF, ¿no? Por poner un ejemplo. Si ustedes se fijan, esos 4 enunciados sustentan, soportan el enunciado anterior y en su totalidad, ¿sale? Estos todos juntos forman un argumento. No es un argumento solamente que yo diga que el mejor equipo de fútbol mexicano de la Liga MX son los Pumas, ni tampoco un argumento es solamente en los últimos 10 años han ganado 4 torneos, ¿sale? Puede ser que el argumento esté nada más en la relación entre ¿sale? Entre estos dos, ¿sí? Entre, porque ahí ya tengo al menos una premisa y una conclusión. Pero lo que vamos a ir viendo en este módulo es que más, entre mejores entre mejores datos vayamos aportando, mejores van a ser nuestros argumentos. Por eso es muy importante lo que van a ir viendo en este módulo, lo que son precisamente lo que tiene que ver con la ciencia, lo que tiene que ver con las investigaciones científicas, porque hasta el momento, pues bueno, la ciencia es la que mejores datos nos ofrece respecto a un asunto, frente a un tema. ¿Sale? Y en ese sentido, por eso que ustedes vayan a ver a lo largo del módulo, pues no solamente que el argumento se lleva muy bien con la ciencia, porque la ciencia también necesita argumentar para ofrecernos conocimiento, sino que nosotros mismos, cuando queremos expresar un conocimiento, requerimos argumentar, ¿sale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, ¿por qué o cómo sabes que el Pumas es el mejor equipo del mundo? ¿Sale? Perdón, de la Liga MX. Porque yo sé, ¿sí? O sea, mis datos provienen aquí por ejemplo, también tendría que decir de dónde he tomado esos datos. Yo sé que algunos de estos datos son incorrectos porque los estamos poniendo simplemente para entender la estructura de un argumento, ¿sale? Pero en la medida en que podamos entender que la estructura de un argumento está en el hecho de que ante una afirmación o una negación, ¿sale? Yo pueda ofrecer evidencia, pruebas, ¿sale? Que puedan venir de algunas otras fuentes de información confiables, es decir, que los datos que me ofrezcan sean verdaderos, se hicieron conforme a algunos estudios o siguiendo alguna investigación, mis argumentos van a ser mucho más fuertes, mucho más sólidos, ¿sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario. Ujú, es correcto. Sí, la etimología, cuando nosotros hablamos de etimología, muchas gracias, este, Tania nos da la etimología de argumento que dice que proviene de arguir, ¿sí? Arguir quiere decir dejar claro. Y nosotros en ese sentido, pues bueno, el argumento ya es como el resultado de haber dejado claro algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el verbo es arguir, o sea, es una actividad, es la acción de aclarar algo, y en ese sentido el argumento sería el resultado de haber aclarado o limpiado como el terreno que yo quería decir. Y en ese sentido, pues bueno, por eso lo que nos comenta precisamente Tania es correcto. Ujú.
Bien, bueno, entonces, en ese sentido vamos a entender el argumento como una estructura lingüística a través de la cual, ¿sale? Nosotros precisamente presentamos un enunciado y ese enunciado lo soportamos en otros enunciados que a su vez son evidencia o prueba de él, ¿sale? Bueno, vamos a tener que realizar dos actividades, ¿no? La actividad integradora uno, que son los argumentos del ensayo. Los argumentos del ensayo. El primero, pues bueno, ustedes van a tener que realizar, van a descargar una plantilla que así se llama los argumentos del ensayo y van a tener que ir respondiendo. El texto que ustedes van a leer es un ensayo que se llama Máscaras Mexicanas. Si ustedes quieren conocer un poquito más o entender de dónde proviene este ensayo, está en un conjunto de ensayos que se llama El laberinto de la soledad. Sale por si lo quieren leer, bueno, o tienen chance. Pero en este caso, este texto obedece, pues ya tiene sus años, por ahí de la mitad del siglo XX, donde Octavio Paz intentaba dar respuesta a qué es eso del mexicano, o cuál pues podrían ser los rasgos, notas, características del mexicano. Y en ese sentido, pues bueno, este es un ensayo, un escrito en el cual él muestra no solamente lo que percibe, sino intenta dar una respuesta para su momento. Yo sé que algunas de estas cosas tienen que ya ser superadas o se han intentado superar o se han venido superando. Pero en la medida en general, pues bueno, él no quiere decir que esto sea para siempre, sino entendámoslo como una propuesta de reflexión respecto a una pregunta de qué es eso que llamamos nosotros mexicano, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, nosotros tenemos que ejecutar o detectar en este escrito una serie de argumentos, ¿sale? Lo esencial de un argumento, como lo acabamos de decir, es precisamente identificar, ajá, qué sostiene y en qué se basa, ¿sale? Esa parte es muy importante. Para ello, nosotros, pues bueno, tenemos varios recursos, ¿sale? Yo les recomiendo principalmente que para esta actividad revisen qué es un argumento, premisas y conclusiones, y lo que ya vimos, al menos estos dos, está implícito premisas y conclusiones, porque en ese recurso van a venir una serie de palabras que nos dicen o nos indican qué es, cuál es la función de ellos, ¿no? O sea, nos van a decir, ojo, esto es una premisa, ojo, esto es una conclusión, y nos van a permitir, yo les recomendaría que no copien la información tal cual del texto, sino que comprendan y reestructuren en las respuestas. Esto porque, pues bueno, es un ejercicio a través del cual ustedes comprenden lo que está tratando de comunicar el autor y en ese sentido ustedes reestructuran más adelante, pues el argumento, ¿sale? En ese sentido, vamos a tratar, hay varias analogías de cómo se puede entender un argumento. Una de las principales es entender al argumento como una construcción, ¿sale? Como una casa o como un edificio, pero entendiéndolo precisamente como a una construcción que debe mantenerse en pie, ¿sale? Bien, si ustedes o ya tienen, han visto cómo se construyen las casas, se habrán dado cuenta de que antes de comenzar a levantar los muros y ponerle todos los acabados, lo primordial es ver cómo está el terreno y escarbar para poner los cimientos. Analógicamente o de manera parecida, en el caso de lo que nosotros estamos viendo en este módulo, la manera a través de la cual nosotros tenemos que establecer argumentos es primero establecer las bases, los fundamentos que nos permiten decir algo acerca de algo. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros decíamos de los Pumas, ¿por qué los Pumas podemos decir que son el mejor equipo de la Liga MX? Ah, porque por los siguientes fundamentos, por los siguientes enunciados. Eso es como escarbar y poner estas piedras o digámoslo así, estas zapatas que van a permitir que nosotros se mantenga en pie nuestro enunciado de que en este caso los Pumas son el mejor equipo de la Liga MX, ¿sale? Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, hay que tener cuidado en cómo relacionamos ciertos enunciados para que estos puedan tener sean en su conjunto un argumento, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, no perder de vista lo que ya nos decía Tania. Uno, recordar que la etimología de argumento es poner en claro.
u ofrecer claridad respecto a lo que decimos. Y en ese sentido, pues bueno, la función de un argumento es que yo no solamente digo algo, sino que ofrezco pruebas, me baso en lo que dicen los expertos, en lo que dicen las autoridades respecto a eso. Y en ese sentido, pues bueno, yo tengo, como de decir, yo tengo elementos o herramientas para decir que lo que yo digo no me lo estoy inventando, sino que yo conozco del tema y que aparte ofrezco pruebas claras, ofrezco pruebas sólidas de que lo que digo es así, ¿sale? Entonces, en ese sentido es muy importante que a lo largo de este módulo entiendan ese aspecto básico de lo que vamos a ver, ¿sale? El argumento. El argumento es una estructura que requiere de dos elementos, de premisa y de conclusión. Puede ser más de una premisa, pero al menos tiene que tener una premisa y una conclusión. La premisa debe sustentar a la conclusión, ¿sí? En ese sentido, siempre cuando ustedes intenten descubrir un argumento o intenten descubrir un argumento ¿sale? Es qué dice o qué sostiene, ¿sí? Y para encontrar la premisa, ¿en qué se basa? ¿Cuál es su fundamento? ¿Sale? Entonces, ¿en qué se sustenta? Y entonces, si nosotros encontramos la respuesta en ese párrafo o en ese conjunto de enunciados o proposiciones, vamos a encontrar o estamos encontrando un argumento. Puede que no concordemos con él, ¿sale? Pero no significa que no haya un argumento. Aquí lo importante o lo primero que debemos de entender es que los argumentos deben tener esos dos elementos. Si no los tienen, no estamos argumentando o la persona que dice que está diciendo un argumento no lo está haciendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Sí, porque a veces hay gente que dice que argumenta, pero no lo hace. Otra analogía que podemos hacer respecto a los argumentos y la construcción es el hecho de que los argumentos, si son como casas, pues lo que decíamos, hay casas que están hechas con material sólido y nos van a aguantar muy bien, pues los movimientos precisamente telúricos, los movimientos que puedan hacerse frente al espacio y la naturaleza, por ejemplo, un viento fuerte, una lluvia fuerte, ¿sale? Y puedan soportar. Si el argumento es sólido, precisamente estará hecho de buenos materiales, de investigaciones o de información que hemos sacado de investigaciones que han demostrado que lo que decimos es verdad. Y en ese sentido, pues también tenemos otros argumentos que pueden ser hechos, pero con materiales, pues no digamos malos, sino que pues son débiles. Por ejemplo, materiales que encontramos en blogs, no todos los blogs son malos, sino la persona que a veces nada más dijo algo por decir, si tú le preguntas en qué te basas para decir eso, y no te da ni siquiera una referencia bibliográfica, un estudio científico, sino simplemente fue algo, o sea, puede servir para, no sé, para un sueño, ¿no? Para algo donde no te estemos hablando de argumentar. Pero en el caso, por ejemplo, de la construcción de argumentos requerimos información confiable. Requerimos información que pueda solidificar nuestra postura ante cierto tema. ¿Sale? Bueno, eso es lo que les decía de las palabras que vamos a ir viendo, sobre todo porque estas palabras nos van a permitir ir identificando cómo funcionan, ¿sale? Ciertas premisas y cierta conclusión, ¿sale? Estas palabras cuando aparezcan nos dicen, esto que está aquí es una premisa, esto que está aquí es una conclusión y por eso hay que ponerles mucha atención, ¿sale? Porque ellas, bueno, no siempre aparecen, pero cuando aparecen regularmente, muy o casi siempre, nos van a decir eso, esto es una premisa, esto es una conclusión, ¿sale? Entonces, esto es muy importante que no lo perdamos de vista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto. ¿Segura, seguro? Bien. Bueno, la lista es larga, pero pues bueno, entonces resumiendo, ¿cómo encontrar argumentos? Preguntarnos siempre qué sostiene y en qué se basa. ¿Qué sostiene? La respuesta que encontremos a qué sostiene, esa va a ser la conclusión. ¿Sale? ¿En qué se basa? ¿Qué pruebas, qué sustento nos da para decir eso? Va a ser precisamente las premisas. ¿Sale?
Eso es como la parte importante que debemos de no perder de vista. ¿Mm? Bueno, ¿sale? A ver, por ejemplo, este es un párrafo del texto que ustedes van a leer, ¿sí? Ustedes van a tener que leer el texto y estar encontrando argumentos y tesis. La tesis la podemos entender como la afirmación, ajá, o el argumento principal no de un párrafo de una página, sino de todo un texto, ¿sale? Dice, en ese sentido, cuando nosotros también nos van a pedir que hagamos tesis, ¿sale? Pero no es solamente una tesis no es solamente una afirmación, sino una tesis, así recurriendo, como decía Tania, a las etimologías. Por ejemplo, la palabra, si ustedes se ven, se dan cuenta, esto que yo traigo aquí es una prótesis, ¿sí? ¿Por qué es una prótesis? No solamente son unos lentes, sino son una prótesis porque se ponen antes de la postura, antes de la visión. La palabra tesis significa postura o posición, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significado tendrá en el contexto argumentativo? Pues una tesis es aquello que me sustenta mi postura, ¿sale? Si yo digo, estoy a favor, vamos a suponer, de la legalización de las drogas, que es un tema que veremos más adelante, o yo estoy a favor de la legalización del aborto, ¿sí? Esa es una postura. Pero, ¿en qué soportas esa tesis? ¿Cuáles son los argumentos que soportan esa tesis? ¿Vale? Entonces, esto es importante porque dentro de las preguntas que les van a decir, les van a hacer en esta actividad, les van a preguntar cuál es la tesis central de este texto. ¿No? Le están preguntando cuál es la postura del autor. Entonces, ¿cuál es el argumento que tú puedes extraer después de haber leído todo este texto? O sea, la pregunta otra vez, en qué sostiene y en qué se basa? ¿Sale? Entonces, ese sentido, pues bueno, no lo pierdan de vista. ¿Sale? Y pues bueno, también les va a pedir que ustedes identifiquen una opinión. Y una opinión, pues la podemos identificar al menos con estas palabras que les va a decir, a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que, ¿sale? Pero como lo decíamos al inicio, pues son modos precisamente a través de los cuales se nos presentan ciertas estructuras, pero no basta con que nos digan yo opino esto, sino que en su manera de verlo, de entenderlo, tendremos que ver precisamente en qué basa su opinión, ¿sale? Cuáles son las pruebas que tiene al respecto, ¿sale? Bien, bueno, les digo, no sé si ya vieron en la pantalla, aparece un contador. Ese contador nos dice, te quedan 10 minutos. No hay problema, se cumplen los 40 minutos de haber comenzado este espacio y inmediatamente que termine se conecta, nos volvemos a conectar, ¿sale? No nos vamos a conectar los otros 40, sino simplemente para completar nuestro espacio, ¿sale? Que es de máximo una hora. Bien, bueno, vamos a tratar de leer y entender precisamente, ¿sale? Este párrafo. No sé, o sea, no le hagan caso al momento a los colores, ¿sale? Bien, lo voy a leer y ustedes háganse la pregunta. ¿Qué sostiene y en qué se basa? ¿Sale? Bien, dice, viejo adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se me parece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospechas de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa, prefiere la expresión velada a la infuria, al buen entendedor pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y lejos de los demás, lejos también de sí mismo. ¿Sale? Bien, la pregunta es, ¿qué está sosteniendo este autor en este párrafo?
Tania Nancy Ledley. ¿Qué sostiene? ¿Qué afirma? ¿Cuál es su postura en este párrafo? Recuerden que pueden abrir su micrófono o bien pueden escribir su respuesta en el chat. Pero ¿qué sostiene? Dice Nancy, la realidad del mexicano es su forma de comunicarse y convivir. Ajá, pero al respecto, ¿qué sostiene? ¿Cuál es su postura? ¿Qué dice acerca de la realidad mexicana y qué dice acerca de la forma de comunicarse? Estás bien, pero te falta. ¿Qué dice? A ver, échale. Ahí la llevas, pero te falta. O sea, ahí la llevas. Sí, nos habla, es como, pues generalmente nos habla de eso, pero en este párrafo que sostiene, ¿cuál es la manera, según lo que acabas de percibir, lo acabas de decir bien, cómo para completar el que sostiene, dice que mantiene una lejanía en su comportamiento, nunca se siente conectado ni con él mismo. Muy bien, eso está perfecto. Ahora vamos a ver la reacción, dice Tania, la reacción ante los mexicanos ante cualquier cosa. Vamos a trabajar con la primera, no porque esté mal la segunda. Dice que dice que mantiene una lejanía pese a su comportamiento. Nunca se siente conectado con él mismo. ¿Sale? Chica. Muy bien, decíamos la pregunta. Para encontrar la conclusión, nos vamos a preguntar qué sostiene o qué afirma o cuál es su postura. ¿Vale? La respuesta fue que, muy bien, de sus dos respuestas voy a hacer una, ¿sale? ¿Qué sostiene? Sostiene que el mexicano es cerrado, que mantiene una lejanía en su comportamiento. Muy bien, ¿sale? Vamos a dejar con esa, componemos, esa sería la conclusión, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué se basa para decir esto? ¿Por qué puede decir esto? ¿Qué ha observado? ¿Qué nos dice en el argumento como para que pueda decir esto? Dice, ujú, ¿cómo son sus interacciones con los demás? En su experiencia, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿En qué se basa para decir? Bueno, se los pongo otra vez para que lo identifiquen. A ver, díganme. Dice Nancy, se cierra consigo mismo. A ver, identifiquen. Ok, vamos a tomar que lo que dijimos ya era la conclusión, ¿sí? ¿En qué se basa? ¿Qué nos dice? ¿Qué datos aporta para sostener su conclusión o su tesis?
¿no? ¿Se rinden? Está muy fácil. Ya tienen lo primero. Ujú, muy bien. ¿En qué se basa para decir que lo anterior? Dice que la respuesta del chat es, dice, está siempre protegiéndose de reacciones ajenas. Muy bien. ¿Qué otro dato ofrece? Dice el anterior, nos habla acerca de una máscara que no es tangible, sino que es fingir comportamientos para permanecer en soledad. Muy bien. Aquí está. Vamos a tomar esta idea. Dice, el mexicano finge comportamientos para permanecer en sociedad. Muy bien. ¿Algún otro que ustedes perciban? Se nos va a acabar, pero acuérdense, se vuelven a conectar. ¿Sale? ¿Algún otro dato? Ujú, muy bien, muy bien.